filas, vamos a encontrar eh, la desviación típica para datos agrupados. Y vamos a hacer una corrección en los datos que en clase vimos. Este es el ejercicio proporcionado y nos da, el ejercicio dice que el tiempo que dedican estudiantes de octavo y noveno grado para ver televisión al día. Entonces, en este caso se muestra en primera columna, esta es columna, los minutos de 30 a 40 minutos en octavo grado. La frecuencia que se nos da es que es decir, 0 personas de octavo grado ven televisión de 30 a 40 minutos al día. Y de noveno grado pues sería 3. Entonces vamos a encontrar la desviación típica en primer lugar para octavo grado. Entonces la solución para octavo grado. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el punto medio. Para esta fila número 1, llamaremos a esta fila 1, dice que será la suma, encontraremos el punto medio sumando 30 más 40 y lo dividimos entre 2, que nos dará 35. Para la fila 2, sumaremos 40 más 50 partido 2, nos dará 45, que es este dato de aquí. La fila 3, 50 más 60 partido 2, nos dará la respuesta de 55 y así es como encontraremos el punto medio. Lo segundo que hay que hacer es calcular la frecuencia que hay multiplicando el punto medio con la frecuencia, en este caso para octavo grado. Para la fila 1 multiplicaremos el punto medio, que es de 35, por la frecuencia de octavo grado, que sería 0. Entonces 35 por 0 es 0. Luego, para encontrar la segunda fila en esta columna, multiplicaremos el 45 del punto medio por la frecuencia de octavo grado, que sería 10. 45 por 10 da 450. El siguiente sería, punto medio sería 55, lo multiplicamos por la frecuencia de octavo grado, que es 11, y nos va a dar 605. Aquí está el dato donde estaba erróneo y por eso lo he puesto entre paréntesis, ¿no? Sería 65 por 12 son 780. Entonces sumamos esta columna y observamos que la suma de esta columna nos va a dar 3170. La sumatoria de toda esta columna es 3170. Lo tercero es pasar a calcular la media para datos agrupados. Entonces, la sumatoria de todas estas casillas, de toda esta columna, es de 3170. Aquí hubo un error, no, pero es 3170. Entonces, el 3170 se divide entre 50, que sería n, y queda que mu es igual a 3170 partido 50. Entonces, mu, el valor de mu, que es mu, representa la media para datos agrupados, sería 3170 entre 50 es de 63.4. Entonces, 63.4 sería la media para octavo grado. Ya que encontramos la media. Entonces pasaríamos ya a calcular la varianza. Y para ello tenemos que, a esto que hemos hecho, yo de esta tabla que está acá, lo he segregado ya, y he quitado esta fila de noveno grado y esta, que sería la frecuencia 2 por el punto medio, que la frecuencia 2 sería de noveno grado, lo he apartado y las he dejado únicamente para continuar con el ejemplo, los datos de octavo grado, los minutos una vez más, la frecuencia de octavo grado, el punto medio, la multiplicación de la frecuencia de octavo grado por el punto medio. Ahora, lo que vamos a hacer ya para calcular la varianza para datos agrupados es que al punto medio le vamos a restar la media, ¿sí? El punto medio de la fila 1 es 35 menos 63.4. A ese
dato, ese dato que sería el paso 4 para la solución de este ejercicio, sería que, es decir, que a este 35 le restaremos la media, que es 63.4, y nos dará el resultado, que es de 28 menos 28.4. Lo asignamos acá. Para la fila 2, que sería esta, la fila 2, el punto medio de la fila 2, que es 45, le restaremos la media que hemos encontrado para octavo grado, es decir, 45 menos 63.4 nos va a dar que es menos 18.4. Y así sucesivamente, ¿verdad? A este punto medio de la fila 3, que es 55, le restamos la media. A este punto medio de la fila 355 le restamos la media para datos agrupados y nos dará un menos 8.4. Seguimos haciendo el mismo procedimiento con las otras filas y se ubican esos resultados en esta columna. Luego el paso 5 es que a estos datos que hemos obtenido acá los elevamos al cuadrado, ¿no? Para la fila 1, es decir, para observaremos que el menos 28 lo elevamos al cuadrado y tenemos como resultado 806.56. Para la fila 2, que sería menos 18.4 al cuadrado, sería de 338.56. Para la fila 3 sería que menos 8.4 elevado al cuadrado nos dará una respuesta de 70.56. Entonces, ya hemos establecido que si hay una base que tiene un signo negativo y lo elevamos a una potencia par, pues la respuesta será un número positivo. Entonces, a esta columna que hemos encontrado, lo multiplicaremos por la frecuencia de octavo grado, ¿sí? Que representa cuántos niños de octavo grado ven esa cantidad de minutos al día, que sería entre 30 y 40, ¿no? Para octavo grado dijimos que habían 0. Entonces multiplicamos 0 por este dato, 806.56, nos dará 0. Luego el 10 lo multiplicamos por este dato de 338.56 y nos dará 3.358.6. La frecuencia, una vez más, 11 la multiplicamos por 70.56 y nos dará 776.16. 12 se multiplica por el 2.56 y obtendremos una respuesta que es de 30.72. Este es un procedimiento que lo hacemos. Sumamos todos estos datos de esta columna y nos dice que la sumatoria de estos resultados es de 8.472. Entonces, para encontrar la varianza se le aplica la fórmula que dice que sigma cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias multiplicadas por los puntos medios menos las medias muestrales, eso elevado al cuadrado, que es esto de acá. El numerador es este dato, ¿sí? Y n sería este n, que son 50. Entonces, se hace ese procedimiento y se dice que sigma cuadrado será igual a, aquí me faltó el igual, 8.472, que es este dato, dividido entre 50, que es este dato de acá. Y nos dará que la varianza es de 169.44 para octavo grado. Ya encontramos la varianza, ahora encontrar la desviación típica, que es lo que andamos buscando, será mucho más fácil. Dice, para calcular la desviación típica se usa la fórmula que sigma, ya no sigma cuadrado, únicamente sigma, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, a este dato que hemos obtenido acá, le extraemos la raíz cuadrada. Y se hace sigma es igual a la raíz cuadrada de 169.44, es igual a 13.0169. Entonces, la desviación típica es de 13.0169. Ahora, la tarea para este caso será aplicar el proceso anterior a noveno grado. Con los datos de noveno grado, calcular la varianza, ¿no? Y la
desviación típica. Lo que queremos entonces que se presente como solución para la semana próxima sería la desviación típica para noveno grado, que sería completar esta tabla. Ya tenemos el punto medio, ya tenemos la frecuencia, entonces habría que calcular la media para noveno grado. Ahora, esta sería la tarea, aplicar el proceso anterior de el cálculo de la varianza y la desviación típica para los datos de noveno grado. Ahora, como un agregado extra será el cálculo del coeficiente de variación para datos agrupados. En este caso se aplicará la fórmula que el coeficiente de variación ahora será sigma, es decir, la desviación típica dividido entre la media. Solo que acá en lugar de x barra sería mu, porque mu representa la media nuestra. Entonces, para el caso de octavo grado ya se conoce que la media es de 63.4 y conocemos también que acabamos de encontrar que la desviación típica es de 13.0169. Entonces se aplica esta fórmula, coeficiente de variación es igual a la desviación típica entre mu, que es la media poblacional o media para datos agrupados, y 13.01, que es esta desviación típica de octavo grado, se divide entre 63.4, que es la desviación típica de octavo grado, se divide entre la media de octavo grado, que es este dato de acá. Entonces la respuesta es, el coeficiente de variación será de 0.20531407. Entonces al dato obtenido se multiplica por 100, así este dato que acabamos de obtener multiplicado por 100, nos daremos cuenta que el coeficiente de variación para estos datos será de 20.52. La tarea entonces será encontrar el coeficiente de variación para noveno grado. Entonces estas dos actividades se presentarán la semana siguiente. Un gusto y hasta pronto.